Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podríamos leer el resto en lo que es el mensaje a la iglesia, a la Odisea, pero vamos a dejarlo allí para esta noche entrar en este tema. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo recibido en esta noche. Señor, unge mis labios, mi mente, para poder enseñar con claridad, poder ayudarnos a entender, Señor Jesús, un poco de lo que está viniendo y quién somos en esta hora. En el nombre de Jesús, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. Puede tomar su lugar. Ahora quiero tomarme un momentito de introducción. Yo he hecho algo acerca de estas 7 iglesias cuando les he enseñado. A propósito, he decidido no entrar tanto en toda la descripción histórica de cada iglesia, sino que ir al grano de cuál es el corazón de cada carta. Amén. Hermanos, los que están en la pared de atrás, encuentren asientos. Hay asientos donde ustedes se pueden sentar, o si no, ujieres, pónganme sillas atrás, amén, para que puedan estar cómodos, porque voy a enseñar por 4 horas y no quiero que estén parados ahí por 4 horas. Amén. Es simplemente mejor. Pero he decidido a propósito no entrar en eso. Si usted quiere aprender más a profundo esas cosas, eso es bueno, meterse en un instituto bíblico donde hay un poco más de libertad y profundidad. Pero una de las cosas que sí necesito dejarles saber antes de entrar en el estudio de Filadelfia y la Odisea es que estas 7 iglesias en Asia no solamente son iglesias de las cuales podemos aprender por causa de las amonestaciones que Jesucristo les da, destacando sus fallas, sus fracasos, las cuales las hemos notado en estas semanas, y también notando cómo ellos podrían cambiar o mejorar, qué deberían hacer. Entonces Jesucristo en estas cartas les destaca sus fuerzas, sus debilidades, les habla de lo malo que han hecho o permitido y lo bueno que deben hacer, y cómo también pueden preservar un futuro y avanzar. Y a cada una él termina con las palabras: al que venciere. Es como una promesa de lo que cada iglesia podría obtener. Promesas para nosotros también: al que venciere, porque nosotros somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto pueden decir amén? Pero hay otro aspecto en el estudio escatológico de estas iglesias, y eso es que cada una de estas iglesias también ha representado un periodo de tiempo en la iglesia desde que nació en el día del Pentecostés. Entonces, para darle una idea, hermanos,
y otra vez no voy a meterme a profundo en las primeras 5, pero sí quiero decirles por qué le mencioné esto. Y es que la iglesia nace en el libro de Hechos, y sabemos que esos fueron unos pocos años realmente después de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Pero llegamos pronto a esos primeros 3 siglos, de esos primeros 300 años. Vemos que la iglesia cambia mucho, y esto tiene su apogeo, tiene su encuentro en un concilio muy notorio, el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea es donde se establece una doctrina que antes no existía, y es la doctrina de la Trinidad. Se cambia la fórmula bautismal, se comienzan a entrar muchas tradiciones del hombre, y lo que ocurre con la iglesia es que comienza una decadencia. La iglesia apostólica comienza a tener una decadencia, y que comienza en el 3er siglo. Ahora, los subsiguientes 1000 años son años de tinieblas espirituales, y muchas veces se llama como la época de superstición o una época de ignorancia. Y ahí vemos estas primeras 5 iglesias. Usted puede ir y estudiar un poquito. Pueden también representar periodos de tiempo en la historia, llevándonos o trayéndonos a lo que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, las cuales representan la iglesia actual en los últimos tiempos antes de la venida del Señor. ¿Cuántos me comprenden lo que le quiero decir? Entonces, cada una de estas iglesias, la iglesia de Éfeso, por ejemplo, si miramos la iglesia de Éfeso, es la iglesia que pierde su primer amor, y eso es lo que ocurrió con la iglesia apostólica. Por eso tenía que volver a hacer las primeras obras. Después entramos en lo que hemos hablado de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, hasta que llegamos a Sardis. Si se acuerdan, la semana pasada, Sardis es la iglesia que tiene nombre que vive, pero está muerto. Y lo que ocurrió aquí, o lo que ocurrió realmente en el mundo, es que la iglesia realmente antes del 1900 estaba muerta al nivel mundial. Sardis es representante de ese periodo de tiempo justo antes del avivamiento que ha surgido, el avivamiento pentecostal del siglo XX, y ahora estamos en el siglo XXI. En sí, si usted quiere leer un buen libro, hay un librito pequeño, usted lo puede encontrar, se llama Pentecostales del siglo XX, creo que es escrito por Fred Foster, si no estoy equivocado. Es un libro que les habla del avivamiento de Azusa, que nos habla de lo que ocurrió en Topeka, Kansas. Nos habla aún de personas que fueron instrumentales, usados para traer avivamiento pentecostal al país de México. Hay muchas cosas que se comenzaron a mover en el año 1900. Es el avivamiento de los últimos días antes de la venida del Señor. Entonces, estas últimas 2 iglesias son muy importantes para nosotros, porque Filadelfia y Laodicea representan la iglesia actual. Nos representa a nosotros, representa la iglesia, la condición de la iglesia antes de la venida del Señor. Entonces, es importante entender eso. Ahora quiero que sepa, no es Filadelfia por un tiempo y después Laodicea por otro tiempo, sino que Filadelfia y Laodicea son lo que está pasando. La paradoja de los últimos tiempos es que va a haber una gran apostasía y también va a haber un gran avivamiento.
Es una contradicción, pero es la paradoja de los últimos tiempos. Hasta los escogidos van a algunos ser engañados, dice la palabra de Dios. Va a tratar de engañar a los escogidos. Amén. Y va a haber una gran apostasía. En inglés dice a great falling away. Amén. Muchos que van a dejar la verdad. Al mismo tiempo va a haber un tremendo avivamiento. Amén. Entonces esto se representa en estas dos iglesias, que no podría ser una más diferente que la otra en su descripción. Entonces simplemente déjeme darle un poquito de historia, y eso es que en este último del siglo XX, entonces digamos estamos en el 2024, en estos últimos 125, 130 años, usted tiene que entender que ha habido un renacer, un avivamiento. Es la lluvia temprana y tardía, amén, en un solo mes, por decir. Siempre hubo un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, usted va a encontrar un remanente que predicaba y enseñaba la verdad. Sin embargo, hermanos, en 1900 surgió un avivamiento pentecostal, un renacimiento de recibir el Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas, un renacimiento de la revelación del bautismo en el nombre de Jesús. Ha habido un gran avivamiento en estos últimos 125 años, que también nos deja saber que Él está pronto por venir. Amén. Porque Él le dijo a Filadelfia: he aquí yo vengo pronto. Amén. Entonces, en los primeros años del siglo XX comenzaron los avivamientos pentecostés. Amén. Una de las historias es, había un profesor de una clase de instituto bíblico, creo que él se llamaba Charles Parham, y él tenía un grupo de estudiantes que estaban estudiando el libro de Hechos. Esto ocurrió en Topeka, Kansas. Amén. Y él y sus estudiantes estaban estudiando el libro de Hechos. Estos justo antes de que el primer año del 1901, justo antesito de eso, estaban estudiando el libro de Hechos. Y Charles Parham estaba muy interesado en el Espíritu Santo, y comenzaron a estudiar sobre el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y la historia dice que él se iba a ir de un viaje, entonces puso a sus estudiantes como tarea, les puso a que estudien el Espíritu Santo. Y cómo podemos saber si tenemos el Espíritu Santo, cómo podemos saber si hemos recibido el Espíritu Santo, como vemos en el libro de Hechos. Y estos estudiantes se pusieron a estudiar eso. Cuando Parham vuelve de su viaje, él tiene una reunión con sus estudiantes. Estaban teniendo como un estilo vigilia, una noche. Amén. Y les preguntó qué han observado, qué han aprendido. Y los estudiantes comenzaron a relatarle al señor Parham. Le dijeron: parece ser que cada vez que recibieron el Espíritu Santo hubo una evidencia de que hablaron en nuevas lenguas. Usted tiene que entender que ninguno de estos estudiantes habían vivido esa experiencia, ni tampoco el mismo Charles Parham había vivido eso. Entonces dijeron: nosotros creemos que es evidente la Biblia que cada vez en Hechos 2, Hechos 10, Hechos 8, Hechos 19, cuando recibían, había una señal visible, audible, de que lo habían recibido. Entonces Charles Parham realmente también dijo que él veía lo mismo. Y hubo una estudiante que se llamaba Agnes Osmond, y Agnes Osmond hizo algo inesperado. No se quedó contenta con estudiarlo nomás, no quedó contenta con tener una respuesta, un análisis nomás, sino que ella le pidió al señor Parham, le dijo: ¿podrías tú imponer manos sobre mí para que yo pueda recibir el Espíritu
Espíritu Santo hablando en lenguas como ellos lo recibieron. Ahora, hermano, qué tremenda fe tuvo el señor Parham, que nunca había hablado en lenguas, nunca había recibido el Espíritu Santo, y esta joven le está pidiendo que ella lo reciba, y él tuvo tanta fe que aunque él no lo tenía, impuso manos sobre ellas y alrededor de la medianoche de 1901, Agnes Osmond recibe el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, y comenzó el avivamiento pentecostal, amén, que hoy nosotros estamos viviendo. ¿Cuánto puede decir amén? Entonces, lo que ha ocurrido, hermanos, usted mire, voy a usar un ejemplo. Mire el avance de lo que es los pentecostales. Algunas veces le dirán los evangélicos, como le dije. Estamos hablando aún países latinos que antes eran tan totalmente controlados por el catolicismo. Hoy el evangelio ha hecho un avance tan grande. Países como, creo que el país donde más constituyentes tenemos en Sudamérica es en Venezuela, si no estoy equivocado, o lo fue en su tiempo. Estamos hablando muchísima gente. Colombia también, que ha recibido tantos a través de los años. En sí, ¿sabe una de las razones que escogieron un papa de Sudamérica? Y perdón que lo escogieron de la Argentina, pero ¿saben por qué? Una de las razones es porque están perdiendo terreno en Sudamérica. Yo me acuerdo siendo chiquitito, yo no sé qué edad tenía yo cuando vino el Papa a Buenos Aires, pero me acuerdo que nosotros yo era jovencito, un niño, y el Papa vino a Buenos Aires. Me acuerdo porque había un monumento en el centro y hicieron toda una cruz grande, una tremenda estructura alrededor de eso, y un escenario, y miles y miles de personas que fueron allá. Estamos hablando, usted sabe, en nuestra cultura el catolicismo ha dominado por muchos años, pero déjeme dejarle saber algo. El avivamiento pentecostal más grande y poderoso en Sudamérica, Centroamérica y también aquí en Norteamérica está viniendo por el pueblo latino. Nosotros somos parte de este gran avivamiento pentecostal de los últimos tiempos. Yo no sé si usted lo sabe o no, pero Dios nos está usando alrededor del mundo para llevar el avivamiento pentecostal. ¿Sabe que el avivamiento en España comenzó con los de Sudamérica? Amén. El avivamiento en España, muchos ecuatorianos, colombianos, amén, que han ido a España, y ahí, amén, han llevado su pentecostalismo a un país que es el trono del catolicismo. Amén, y ahí han estado y están teniendo tremendo avivamiento. Yo hasta fui a predicar una iglesia hispana pentecostal en Alemania. Me invitan a Europa para predicar en español, mire eso. Hasta el día de hoy no he predicado una vez en inglés en Europa, todo en español. Estamos invadiendo por todo el mundo. Dios nos está usando. Gloria a Dios. Primero, lo que ocurrió es que vino un surgir, un resurgir, por decir, de recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocurre? La Biblia dice que el Espíritu nos guía ¿a qué? Entonces, muy pronto después de eso, la iluminación del bautismo verdadero en el nombre de Jesucristo volvió a tomar lugar, y la revelación de la unicidad de Dios. Amén. Entonces, el gran impacto de estos avivamientos los estamos sintiendo hasta el día de hoy. Amén. Y tristemente estamos en el tiempo de Filadelfia y Laodicea. Y digo tristemente, ¿por qué? Porque estamos nosotros en nuestro tiempo, escúcheme, usted sabe lo que estoy diciendo, estamos nosotros en nuestro tiempo viendo aún organizaciones enteras que se levantaron en el fuego de Pentecostés, que ahora se están institucionalizando de tal manera que han perdido el poder y ya son tibios. Estoy hablando de la iglesia al nombre.
Yo no le estoy tirando a nadie más. Ahora vamos a mirar qué significa Filadelfia. Bueno, Filadelfia significa amor fraternal. Es la iglesia que corresponde a nuestro tiempo y es la iglesia que espera la venida del Señor. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Cristo en sí nos pinta un cuadro de palabras aquí como el cuento de un siervo vigilante, y también nos da una lección. Déjeme decirle dónde podemos ver estas dos iglesias. ¿Sabe dónde se ve muy fácil Filadelfia y la Odisea? En la historia de las 10 vírgenes. Ahí está Filadelfia y la Odisea. Una iglesia que está lista, tiene sus lámparas prendidas, tienen aceite para seguir, y otras que han descuidado sus lámparas, no se han preparado. Escúcheme, las dos están esperando el mismo esposo. Las dos tienen la misma promesa. Amén. Vamos a decirlo así. Las dos están en la misma iglesia. Pero algunos son Filadelfia y otros son la Odisea. Algunos están en fuego y están listos y guardan el nombre y no echan para atrás. Y otros están perdidos en la banca. Y esto es la ilustración, la condición predominante en los últimos días. Escúcheme, iglesia La Roca. La iglesia de Filadelfia es quizás la más recomendada entre las 7. Es la iglesia misionera que tenía, la Biblia dice, una puerta abierta delante de ellos. Es la iglesia avivada, es una iglesia llena de fervor misionero. Amén. Y ¿sabe qué? Gracias a Dios que vamos a El Salvador la semana que viene. Queremos ser una iglesia misionera. ¿Sí o no? Amén. Una iglesia que la Biblia dice así. Dice que el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso es lo que yo quiero para la iglesia de La Roca. Señor, que abras puertas y ningún hombre la pueda cerrar. ¿Cuántos están orando por puertas abiertas que el hombre no te las puede cerrar? Déjeme ayudarle a todos los que puedan tener duda o temor o que su fe esté flaqueando. Amén. Si el que es nuestro Dios es el que tiene las llaves de David, hermano, no se preocupe. Él es el que abre y cierra. Él es el que está en control. Él es el que manda. Ningún gobierno, nadie. Amén. Aleluya. Él es el que manda. Y Él puede abrirte una puerta que el hombre no te puede abrir. Amén. Eso es lo que Dios le da a su iglesia que está en fuego en los últimos tiempos, puertas abiertas que no se cierran. Ahora, miremos aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo creo que la verdadera iglesia va a tener tanto dominio y tanta fuerza, las puertas del Hades no van a prevalecer, y que vamos a avanzar porque Dios es el que está abriendo. Y dice esto, mire para mí la condición. Él dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, esa palabra, no has negado mi nombre, para mí es muy indicativo de quién somos nosotros. Somos la iglesia que entiende cuál es ese nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Hemos guardado el nombre del Señor Jesucristo. Bautizamos en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hacemos en dicho o hecho, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Quiero ayudarle y animarle. Somos la iglesia de Filadelfia, hermanos. Somos la iglesia que guarda la palabra de Dios. Somos la iglesia que guarda el nombre del Señor Jesucristo. No tenemos vergüenza del evangelio.
Yo no tengo vergüenza de ser un pentecostal del nombre. Yo no tengo vergüenza. Amén. Gracias a mi hijo Lucas, que dijo: la cultura puede cambiar, pero yo no voy a cambiar quién soy. No voy a cambiar la palabra. No voy a cambiar lo que creo. Yo sé que voy a molestar a algunos con lo que voy a decir, pero usted tiene que... No todos terminamos en el mismo lugar. No todo camino termina en el mismo destino. Borre eso de su mente. Eso no es bíblico. Jesucristo dijo: si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él no dijo nada de robar, matar. Él no dijo nada. Él dijo: si no crees que yo soy. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Si no crees que yo soy Jehová, que yo soy Dios, si no crees, si no entiendes quién soy yo, en vuestros pecados moriréis. La unicidad de Dios y la revelación del nombre de Jesús no son semánticas, no son simplemente opiniones. Es lo que hay que creer para poder ser parte de la esposa de Cristo. Has guardado, no has negado mi nombre. Amén. Significa que algunos que se consideran ser la iglesia están negando su nombre. Nosotros estamos viviendo en tiempos de gran escepticismo e incredulidad, y las antiguas doctrinas de la Biblia han sido atacadas. Hoy la gente se cree más inteligentes que Dios. Si no lo pueden explicar, no lo hacen. Si no les parece que cabe con la modernidad o la cultura, lo eliminan. Van a tener una gran sorpresa con Dios. Muchos líderes religiosos dudan del valor y la validez de mucha escritura. El hermano Talmage French fue uno de mis profesores en el Instituto Bíblico, y él fue a un college teológico, Wheaton Bible College, y él contó la historia de que su profesor llegó al podio de su clase. Un profesor de teología llegó al podio de una clase, agarró la Biblia y le dijo esto a esos estudiantes. Dijo: bueno, esto es lo que tenemos con qué trabajar. Y agarró la Biblia y la arrojó y la tiró en el piso como que era basura. El hermano French nos contó esa historia y dijo que él, llorando, quería ir a buscar y rescatar esa Biblia. Déjeme decirle algo: el mundo religioso hoy, muchos ni creen lo que está escrito en estas páginas, ni tampoco lo defienden. Buscan esquivarlo, buscan tratar de explicarlo. Hermano, no. Amén. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no vamos a cambiar, no vamos a añadir, no vamos a quitar nada de la palabra. Entonces muchos están negando. Hay círculos pentecostales hoy que están diciendo que bueno, eso de tener que hablar en lenguas, eso no es necesario. Bueno, es peligroso eso. Es ignorar mucha escritura. Perdón, a mí no me que digan de mí todos los keyboard warriors que quieren. Es falsa doctrina. Eso es lo que es. Y para mí, yo no sé, perdón que me meto en esto así, pero para mí, ¿por qué quisieras quitar algo que es tan evidente en la Biblia? ¿Por qué tu esfuerzo es quitar eso? O tratar de explicar que no es necesario. Yo creo que la tarea de uno sería: hey, esto es tremendo, así nació la iglesia. Entonces, amén, hay que tener mucho cuidado en estos días. La autoridad de abrir y cerrar está en el nombre de Jesús, porque ¿sabe dónde ocurrió eso? Jesucristo le dijo a Pedro. ¿Cuándo? Cuando Pedro tuvo una revelación de quién era Jesús. Te daré a ti las llaves. Amén. El Señor le dio a Pedro el poder de usar las llaves, y las usó en el día de Pentecostés. Amén. Él predicó esa palabra,
Y el diablo había luchado para cerrar la puerta y anular el nombre de Jesús, pero él no ha podido. Las puertas del infierno no han podido prevalecer contra la iglesia. Amén. Y el versículo 10, mire lo que dice aquí el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una promesa de parte de Dios para la iglesia de Filadelfia, que Dios nos va a guardar, amén. Él nos va a guardar, amén, de la hora de la prueba que ha de venir. Yo no sé cómo es usted, pero yo quiero ser guardado por Dios. Yo no sé cómo todo va a acontecer, yo no sé cómo todo va a ser, pero una promesa yo sí tengo, que si yo soy parte de la verdadera iglesia, Dios me va a guardar de lo porvenir, amén. Dios me va a guardar a mí de la hora de prueba que va a venir sobre todos los demás. Amén. Puede ser que eso incluya lo que es la tribulación, amén, el tiempo del derramamiento de la ira de Dios. Pero el hecho es que nosotros tenemos que aprender de la iglesia de Filadelfia, la cual yo quiero darle unos puntos aquí de Filadelfia. Esta es la iglesia fiel. Jesucristo comendó esta iglesia por 4 cosas. Tenían delante de ellos una puerta abierta, tenían poca fuerza. Eso no es cuando dice que tienen poca fuerza, eso no era una crítica, eso era mostrando que ellos, aunque estaban en el medio de una situación imposible, por decir, habían preservado esa fuerza, tenían poca fuerza, habían guardado la palabra de Dios y no habían negado el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme decirle para mí qué es lo que esto describe para nosotros. Primero, aquí, si nosotros somos la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los últimos tiempos que está en fuego, primero lo que Dios nos está mostrando es el potencial de la iglesia. Nosotros no podemos, hermanos, mire, por favor, entienda lo que estoy diciendo sin decirlo. Nosotros no podemos ser una iglesia que vive en temor, escondiéndonos, cabeza agachada. No, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos un trabajo, una meta, y eso es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra meta. Entonces, lo que Dios le estaba mostrando por la puerta abierta era el potencial de la iglesia. Una iglesia que tiene una puerta abierta delante de ella es una iglesia que tiene potencial. Entonces, nosotros, si creemos que somos la iglesia, amén, apostólica del nombre de los últimos tiempos, tenemos que reconocer que hay un potencial que Él nos ha dado por medio de esta puerta abierta que está delante de nosotros. La otra cosa que creo que le está mostrando es no solamente el potencial de la iglesia, pero si lo podemos decir de esta manera, las personas o los miembros que componen esa iglesia. Porque Él dice, tienen poca fuerza. ¿De quién está hablando? Está hablando de esa iglesia, los que son parte de esa iglesia, los que son los miembros de esa iglesia. Déjeme decirle algo, capaz que usted se siente pequeño o insignificante, pero no somos pequeños e insignificantes, somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Dios nos ha enviado y nos ha llamado para este tiempo y para esta hora. Algunos dirán, no, es que somos muy poca gente, tenemos poco dinero, hay pocos dones, hay pocas oportunidades. Eso no es lo que Jesucristo nos está mostrando. Él nos está mostrando que tenemos poca fuerza. Amén. Que cuando somos débiles, Él es fuerte para nosotros. Amén. En sí, hermanos, yo entiendo una cosa. La edificación de la iglesia depende del Señor Jesucristo y no de mí. Yo solamente tengo que unir mis fuerzas a Él y Él va a hacer lo que solamente Él puede hacer. Otra cosa que creo que Jesucristo está relatando aquí es la importancia de los principios de la iglesia. Los fundamentos, todos digan fundamentos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la iglesia?
Hoy en día, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que en los últimos días las personas tendrán comezón de oír. Predíquenos. Yo me acuerdo de una entrevista con un predicador no hace mucho tiempo atrás, lo estaban entrevistando y le preguntaron al predicador, le dijeron, hemos mirado, esto era un canal de televisión, un reportero que le estaba entrevistando y le preguntaron, hemos escuchado muchas de sus prédicas y nos damos cuenta que usted realmente no usa mucho las escrituras cuando predica. Cuéntenos de eso. Y el predicador le respondió, le dijo, bueno, usted sabe cómo son las personas, hay que hablarles al nivel de ellos, lo que ellos quieren oír, lo que quieren saber, y después yo meto unas escrituras ahí al final como para unirlo a la Biblia. Ese es el mundo cristiano en el cual vivimos hoy. Hubo otro pastor muy reconocido, amén, si yo no lo nombraría, muchos lo podrían reconocer. Él fue a una ciudad y en vez de plantar una iglesia para cambiar a las personas, él pasó meses preguntándole a todos los vecinos qué es lo que ellos querían en una iglesia. Y después de entrevistar a todos los vecinos qué es lo que ellos querían de una iglesia, cómo querían vestir, cómo querían que se predique, que querían esto y lo otro, él fue y armó la iglesia tal como ellos le dijeron a él que les gustaría, y se les llenó la iglesia. Pero ¿qué tipo de iglesia es esa? Es una iglesia que no te cambia a ti, sino que la iglesia se tiene que conformar a tus caprichos y tus gustos. Perdón, mis hermanos, pero la palabra de Dios y la iglesia no se acomoda a nosotros. Nosotros nos tenemos que alinear a lo que está escrito en la palabra de Dios y a lo que la iglesia está predicando. Entonces la Biblia nos enseña de esta iglesia que guarda los principios, los fundamentos, y también tiene establecidas sus prioridades, tiene potencial, tiene persona, tiene principios y tiene prioridades. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Ahora hay una gran amonestación aquí. Él dice, he aquí, yo vengo pronto. Mire esto, la advertencia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Usted tiene que estar tan firme, tan afirmado, que ninguna persona puede tomar tu corona. Hermano, déjeme decirle algo. No hay nada en este mundo que valga lo suficiente para que usted pierda su salvación. No hay relación, no hay ofensa, no hay trabajo, no hay dinero, no hay oportunidad, no hay sueño, no hay nada que valga lo suficiente para que usted abandone su salvación en corredera o en perseguir cosas que son temporales y terrenales. Gracias por ser parte de la iglesia La Roca, pero al final del día tu salvación es individual. Yo no te salvo, usted no me salva a mí, el que está sentado a tu lado no te salva. Gracias a Dios por este bello cuerpo, pero nunca pierda su salvación por otro ser humano o por otra cosa terrenal, temporal o carnal. Amén. La salvación vale demasiado. Retén lo que has recibido para que nadie tome o quite tu corona. Amén. Entonces esta iglesia de Filadelfia somos nosotros. Amén. Y Dios necesita una iglesia como la iglesia de Filadelfia. Los últimos minutos que me quedan quiero hablar de la Odisea. Entonces, en estos últimos tiempos hay una iglesia que es una iglesia del nombre, está en fuego, guarda la palabra de Dios, tiene sus principios establecidos, tiene sus fundamentos, es una iglesia sólida, fuerte, retiene su corona. Amén. Ojalá que eso sea una buena descripción de nuestra iglesia, porque la próxima iglesia dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio
principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras. Ahora, las dos iglesias comienzan exactamente igual. A Filadelfia le dice: yo conozco tus obras. Y a Laodicea le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo no sé cómo mis hijos lo hacen, pero ellos pueden tomar una lata de Coca-Cola tibia o caliente y la toman. Ugh. Para mí, si no está pero fría, deme un vaso con hielo o algo, pero algo tibio no lo soporto. ¿Cuántos saben lo que es cuando se te va enfriando el café? El café calentito. Después tus hijos te interrumpen, o tu esposa o tu esposo, y te apartas del café por unos 20 minutos y vuelves y ya no tiene el mismo sabor. La palabra Laodicea quiere decir la voz del pueblo manda. Quiero que usted sepa algo muy importante de la iglesia. Aquí en español dice la iglesia en Laodicea. En inglés es muy interesante porque no dice la iglesia en Laodicea, sino que dice la iglesia de los laodiceos. En otras palabras, esta iglesia era una iglesia donde los laicos dominaban. El clero es lo que es el clero es los predicadores, todo eso. Los laicos son los feligreses, los santos de la iglesia. Y Laodicea era una iglesia dominada por la voz del pueblo. En otras palabras, una iglesia sin autoridad espiritual sobre ella. Es un sistema político donde el pueblo se compone del cuerpo legislativo de la iglesia en lugar del pastor. Perdón que lo diga así y voy a ir en récord, pero yo no creo, yo creo que hay todos tenemos que ser responsables a alguien. Nadie vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Ninguno vive en una isla. Pero iglesias donde el pastor no manda. Yo he visto iglesias donde no les gusta el pastor, entonces votan entre ellos y lo sacan. Hay iglesias donde cada 4 o 5 años mueven al pastor, ponen otro. ¿Cómo la iglesia cómo los santos van a aprender su misión? Por eso se vuelven en sapos pentecostales. ¿Cómo no van a saltar de una iglesia a otra si les mueven los pastores cada 4 o 5 años? Se pusieron nerviosos aquí, pero yo no tengo problema. Yo me quedo aquí, yo no me voy. Usted necesita una autoridad espiritual sobre usted. Dios lo ordenó así. Ahora, en mi rol como pastor, la Biblia me amonesta, dice, no enseñoreando sobre ellos. Yo no soy su rey, yo soy su pastor. Yo no soy su señor, yo soy su servidor. Amén, pero hay una relación aquí que requiere de nosotros autoridad y sumisión. La iglesia de Laodicea no quería eso. Es un sistema contrario a lo que Dios ha ordenado para su iglesia. Es lo que vemos manifestado en el caso de Coré. Cuando Coré dice que Dios solo habla por medio de Moisés y Aarón, y qué de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hablar. Ahora es nuestro turno. Cuidado que no se abra la tierra para tragarte. Me quedan pocos minutos para meterme en esto. Pero Dios, amén, castigó a Coré con todos los que se unieron. Judas habla de la contradicción de Coré. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia, hermanos? La iglesia debe ser una, si lo puedo decir así, una teocracia. El que manda es Dios. Nosotros no le mandamos a Dios, Dios manda aquí. ¿Cuánto pueden decir amén? Una teocracia significa la voz de Dios manda. Es opuesto
a lo que es la Odisea, donde la voz del pueblo manda. Y eso es lo que está pasando mucho. Hoy en día hay mucha gente que simplemente dice, yo no tengo que ir a una iglesia, yo tengo mi religión en casa. En sí yo tengo 15 pastores en YouTube. En el COVID, gente que tuvieron 8 o 10 pastores. Escuchaban a mí en la mañana, a Limones en la tarde.